La historia de Adán y Eva, y el misterioso fruto prohibido, es uno de los relatos fundacionales de la humanidad. Generación tras generación, la imagen de una manzana ha dominado nuestra imaginación colectiva. La vemos en el arte, la escuchamos en cuentos, la recordamos de películas. Es la manzana roja, brillante, la que supuestamente llevó a la caída y a la expulsión del paraíso. Pero, ¿y si esta imagen, tan arraigada en nuestra cultura, fuera el resultado de un antiguo y profundo malentendido? La verdad, según la tradición y el estudio de los textos originales, es mucho más compleja, y el verdadero fruto prohibido, mucho más revelador. La omnipresente manzana, con su simbolismo de tentación y conocimiento prohibido, se ha convertido en un icono. Desde Blancanieves hasta obras de arte renacentistas, la vemos en todas partes. Pero esta asociación nace de un intrincado camino de traducciones y coincidencias lingüísticas que se inició hace más de 1600 años. En el siglo IV de nuestra era, el entonces Papa Dámaso de Roma, un hombre de gran visión, encargó a su secretario personal, un erudito llamado Jerónimo, una tarea monumental: traducir la Biblia completa del hebreo y del griego al latín. Este trabajo resultó en la famosa Vulgata, que sería la versión oficial de la Biblia para la Iglesia Católica durante siglos. Cuando Jerónimo se ocupó del libro del Génesis, llegó al pasaje que describe el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al traducir la palabra hebrea para mal, que en su raíz es ra, Jerónimo eligió la palabra latina malum. Y aquí es donde radica el punto crucial de esta confusión. En latín, malum tiene una doble acepción. Por un lado, significa mal, o maldad, como en boni et mali, que se traduce como bien y mal. Pero, por otro lado, de forma gramaticalmente similar, malum también es la palabra directa para manzana. Este juego de palabras, esta homonimia en latín, se convirtió en una puerta abierta para la imaginación. Para los artistas y las representaciones populares, era mucho más sencillo y visualmente impactante simbolizar el fruto del mal como una manzana. Así, a lo largo de los siglos, a través de vitrales en catedrales, pinturas que adornan museos y narrativas que se transmiten de generación en generación, la manzana se incrustó en el imaginario colectivo como el fruto de la discordia. Fue una representación gráfica más que una traducción literal, lo que cimentó esta creencia errónea. Para la milenaria tradición judía, sin embargo, el fruto del árbol del conocimiento no fue una manzana, fue un etrog, conocido en español como cidra. Esta es una fruta cítrica de apariencia inconfundible, diferente a los limones, las naranjas o los pomelos que conocemos. Su forma suele ser ovalada y rugosa, y su aroma es extraordinariamente agradable y distintivo. El etrog desempeña un papel central en una de las festividades judías más importantes, Sukkot, o la fiesta de las cabañas. Durante esta celebración de 7 días, la Torá prescribe el cumplimiento de un precepto único: tomar y mover en una secuencia específica el etrog junto con ramas de palma, mirto y sauce. A este conjunto se le conoce como las 4 especies. La búsqueda de un etrog perfecto es una empresa seria para muchos judíos. Se valoran características como su forma, su color y la presencia de un pequeño apéndice llamado pitam. Un etrog de gran calidad puede ser objeto de transacciones sorprendentes. En la prensa, especialmente en Israel, es común encontrar noticias sobre cómo algunos etrogim alcanzan precios que superan los miles de dólares. Algo que a la gente que no es de la tradición le puede resultar asombroso. Es el profundo valor espiritual y el apego al precepto lo que impulsa a estas personas a invertir en un fruto que solo se usa durante unos días al año. La historia del etrog no es una invención moderna. Sus raíces se hunden en el tiempo. Podemos encontrar representaciones de este fruto en monedas judías acuñadas en el siglo II de nuestra era, testimonios tangibles de su antigüedad e importancia. Además, historiadores como Flavio Josefo, en sus Antigüedades judías, lo mencionaron con el nombre de citron, dejando constancia escrita de su existencia y uso ritual. Josefo relata un episodio dramático protagonizado por el rey Alejandro Janeo en el siglo I antes de nuestra era. Este rey, conocido por su crueldad y por sus conflictos con sus súbditos, intentó realizar un sacrificio en el templo de Jerusalén durante Sukkot. La población, hastiada por sus fechorías, se indignó. La gente, que llevaba sus etrogim para la celebración, tomó los frutos y los lanzó contra el rey, casi linchándolo. Alejandro Janeo tuvo que huir para salvar su vida. Esta historia, también presente en la literatura judía, subraya la centralidad del etrog en la vida del pueblo de Israel desde tiempos remotos. Las antiguas traducciones de la Torá también refuerzan la identidad del etrog. En el libro de Levítico se menciona el fruto del árbol hermoso como una de las 4 especies. Pero, ¿a qué árbol se refiere la Torá? El Targum Onkelos, una traducción al arameo de la Torá que data de principios del siglo II, no deja lugar a dudas.
Allí, la frase fruto del árbol hermoso se traduce directamente como fruto del árbol de Etrog. Esta es una evidencia textual poderosa de cómo se entendía este pasaje hace casi 2000 años. Pero hay un detalle más, quizás el más revelador, es la etimología de la palabra Etrog. Esta palabra, que llegó al hebreo a través del arameo y el persa, tiene una raíz que significa deseable o algo que uno anhela con pasión. Se relaciona con la idea de desear algo, de tener un antojo fuerte. Este vínculo etimológico, explicado por sabios como Nachmanides en sus escritos, nos acerca al significado profundo del relato del paraíso. La historia de Adán y Eva en el Edén, con la serpiente, el árbol y el fruto, no debe leerse como una simple fábula para niños. Es un relato con capas de significado, un texto de una profundidad asombrosa que explora la esencia misma de la condición humana. A menudo, las interpretaciones populares lo reducen a una caricatura, pero su verdadero mensaje es mucho más sofisticado. Un punto crucial del relato, a menudo pasado por alto, se encuentra en Génesis 3 y 17. Cuando Dios confronta a Adán después de la transgresión, le dice: «Porque escuchaste a tu mujer y comiste del árbol que te ordené diciendo, no comerás de él». Observen bien la frase, comiste del árbol, no comiste del fruto. Esto plantea una pregunta: ¿cómo se come un árbol? Adán mordió la madera o las hojas. Aquí es donde entra en juego una particularidad del Etrog, según explican los comentaristas judíos como el Midrash. El árbol del Etrog es inusual porque sus ramas y hojas tienen el mismo sabor que el fruto mismo. Por lo tanto, comer del árbol significa, de hecho, haber participado del sabor del Etrog. Es una metáfora sutil pero poderosa que encaja a la perfección con la identidad del fruto prohibido. Si el Etrog, como ya hemos visto, está etimológicamente ligado al deseo y al anhelo, entonces el error de Adán adquiere una nueva dimensión. La caída del ser humano no fue solo un acto de desobediencia arbitraria, fue el acto de sucumbir al deseo, de permitir que la emoción y el impulso anularan la razón y la capacidad de discernimiento. El paraíso en esta lectura profunda representa un estado ideal de existencia, un mundo donde la armonía prevalece y la razón guía las acciones. La expulsión del paraíso simboliza la degradación, la desconexión de ese estado ideal, que ocurre cuando el deseo desenfrenado toma el control. Dios nos ha dotado de una inteligencia, un cerebro capaz de la reflexión y el pensamiento crítico. Esta capacidad no es un adorno, sino una herramienta fundamental para navegar la vida. Dejarse llevar únicamente por las emociones, por los antojos, por el nacionalismo ciego o por cualquier impulso irracional sin la aplicación del raciocinio, es el camino hacia la confusión y el error. La fe, o emuná en la tradición judía, no es una creencia ciega, es en esencia un proceso intelectual profundo que lleva a la convicción. Y de ahí se derivan las emociones y las experiencias espirituales. La razón es un componente vital. Cuando la humanidad pierde esa conexión con la razón, cuando permite que el deseo o la emoción dicten sus actos sin filtro, es cuando se produce la caída, la desconexión del estado paradisíaco. El Etrog, con su simbolismo de deseable y su particularidad arbórea, se convierte en un recordatorio constante. Nos enseña que el gran desafío de la vida es equilibrar nuestros deseos y nuestras pasiones con la sabiduría de la razón. No se trata de suprimir los deseos, sino de dominarlos, de ponerlos bajo el gobierno de una mente clara y reflexiva. Esto es, en esencia, no comer cuento, como diría el comunicador de esta idea, no aceptar las cosas sin análisis, sin utilizar la mente que Dios nos dio. Solo así, manteniendo ese equilibrio, podamos aspirar a vivir una vida elevada y acercarnos a ese paraíso ideal que una vez fue, y que, con un esfuerzo consciente, puede volver a ser. Así, la próxima vez que escuchemos el antiguo relato del jardín del Edén y el fruto prohibido, Ozcambin más allá de la simple imagen de la manzana, podemos recordar al Etrog, la cidra, y su profunda enseñanza. Nos habla del poder del deseo, sí, pero también de la supremacía de la razón. Nos invita a una reflexión constante sobre cómo gestionamos nuestros impulsos y cómo usamos nuestra inteligencia. Solo cuando la humanidad logre dominar este equilibrio, podremos esperar un mundo donde la alegría y la armonía prevalezcan, un mundo que se acerque al paraíso que nos fue prometido. Que pronto podamos ver la reconstrucción del templo y experimentar la alegría plena de una humanidad que ha encontrado su equilibrio.